Y ya tenemos empezando este año 2025 aquí en Voces de Odisea, otro de los grupos de investigación del google.org Odisea Digital Futures Project, o también como le llamamos con nuestra marca propia, CAIRE. Y aquí tenemos entonces precisamente a quien dirige el grupo 2.2, del cual vamos a hablar esta noche. Bienvenido con tu propia voz a Voces de Odisea, Borja. Muy buenas tardes, Frank. Y lo primero, muchísimas gracias por toda la difusión que estás realizando de los proyectos de Odisea y en concreto de este que me compete en este momento, que es el del proyecto Caire. Para mí es un placer poder participar en tu podcast que he podido escuchar en ocasiones anteriores. O sea que para mí un gusto poder estar aquí contigo y poder charlar un rato. Ya, gracias a ti, Borja. En este caso, entonces, otro de los grupos de investigación dentro del gran abanico de grupos que tenemos todos con una temática diversa. Y en este caso, vosotros, en el grupo 2.2, primero que todo, danos una vista de pájaro, como dicen, una visión de a qué se dedica el grupo 2.2, quiénes lo integran, etcétera. Adelante. Sí, bueno, pues yo creo que sí, que es muy interesante poder hacer una perspectiva y una vista de pájaro de los grupos, o sea, de las personas que conformamos el grupo 2.2, porque bueno, dentro de lo diverso también tenemos bastantes similitudes. Bueno, nuestro grupo se encarga bueno, el tema de nuestro grupo, el tema de nuestro subproyecto dentro del gran proyecto que es el de Caire y Odisea. Se trata del uso de la inteligencia artificial de manera responsable en la gestión de los recursos humanos en una organización. Entonces, lo conformamos 5 personas, que está Enrique Martín, que también forma parte de bueno, como responsable o corresponsable en la comisión de defensa del grupo de Diseya. Mm. Guillermo Hidalgo, que tiene una perspectiva profesional similar a la mía, porque los dos somos juristas. Y Rafael González también, que nos aporta la perspectiva de la visión pública, y Juan Manuel Bellotto, que también nos aporta la parte también en cuanto a la parte más consultoría y más técnica de este punto de Odisea. En lo que a mí me compete o en lo que yo pueda hablar de mí, yo me dedico a a la abogacía, si bien siempre me he encargado, más allá de temas judiciales, en temas que tengan que ver con compliance, con la protección de datos, y al final empecé con compliance, luego el mismo enfoque de compliance lo pude ver en protección de datos, y un enfoque similar lo veo en el reglamento de inteligencia artificial. Entonces, pues yo creo que cayendo por su propio peso, pues me he podido involucrar en este tipo de asociaciones, iniciativas que en definitiva lo que nos ayuda es pues a implementar, y que creo que es de lo que hablaremos hoy, a implementar la inteligencia artificial, o sea, perdón, a implantar la inteligencia artificial en las organizaciones de una manera que sea, como bien dice en el título, responsable, pero que sobre todo ayude en en la gestión de recursos humanos y no sea un arma de doble filo y que luego pueda aumentar los riesgos o las desigualdades en las organizaciones. Excelente. Y como me consta, de hecho, que vuestro enfoque es absolutamente práctico en el estudio de casos de uso, ¿no? Precisamente es así como vamos digamos que a guiar esta conversación, esta entrevista, esta conversación. Por ejemplo, eh, en el caso, por ejemplo, IBM Watson Talent, ¿ok? IBM, que es además uno de nuestros socios institucionales en Odisea. En el caso de IBM Watson Talent, que utiliza precisamente inteligencia artificial para evaluar ese rendimiento de los empleados. Um, ¿Cómo pueden las empresas implementar sistemas de inteligencia artificial para la evaluación del desempeño de los empleados sin caer en sesgos discriminatorios? Claro.
Bueno, aprovecho el guante que me has lanzado, Frank, porque bueno, remitimos en su día un Ujú. cuestionario a algunos socios institucionales, por lo cual agradecer enormemente la participación y animar a aquellos que no hayan podido, bueno, o sea, que no hayan podido participar o que no hayan podido rellenar dicho cuestionario a que nos puedan facilitar información. Porque como bien dices, para tener un enfoque práctico y que podamos y que el estudio eh, pueda ser verdaderamente práctico y que en los casos de uso, pues luego podamos establecer unos dogmas que luego puedan ser extrapolables a otros supuestos, a otras organizaciones. Creo que es muy importante contar con la información. No, perdona que tenía aquí un poco de ruido en la oficina. No, pues Nada. nada. Eh, entonces, bueno, yo creo que vamos a hablar bastante durante esta charla sobre protección de datos, pero luego también sobre el reglamento de inteligencia artificial, que en parte están conectados o en parte puedan tener divergencias. Pero si bien, por supuesto, la protección de los datos, el tratamiento de la información tiene una importancia fundamental en esta evaluación del desempeño. Bueno, yo creo que por todos es sabido que al final la gestión o sea, la utilización de sistemas de inteligencia artificial que, que pueda ser utilizada para la gestión de los recursos humanos de una organización, conforme al reglamento de inteligencia artificial, está calificado como un calificado como un sistema de inteligencia artificial que presenta un alto riesgo. Con lo cual, establece una serie de medidas. Creo que en muchos casos podremos volver a esta parte, pero bueno, principalmente pues las empresas tienen que disponer de un sistema de gestión de riesgos en el cual se valoren cuál es o sea, bueno, que se valoren inicialmente, pero que luego se haga una valoración y un proceso continuo de valoración de los riesgos que están asociados a las prácticas de estos sistemas de inteligencia artificial. En el caso de la evaluación del desempeño, lo importante es la calidad de los datos y el cumplimiento también, evidentemente, de la normativa sectorial. Creo que es preciso, a ver, al final pues Ujú, depende de cada situación, pero que es ujú. preciso hacer un análisis completo anterior de cuáles son los objetivos de esta evaluación del desempeño, o sea, de la implantación de estos sistemas de inteligencia artificial, los riesgos que suponen, las maneras de paliar estos riesgos, las maneras bueno, de erradicar o de reaccionar frente a una posible incidencia y las medidas pues, de seguridad y luego sobre todo también en cuanto a la supervisión humana. Creo que hablaremos largo y tendido sobre ello, pero al final Ujú. la inteligencia artificial no deja de ser una herramienta que nos ayuda en la toma de decisiones, pero esa herramienta, teniendo en cuenta la capacidad que tiene, pues tiene que ser utilizada de la manera más adecuada posible y de la manera más alineada con los principios y con los valores, bien que se marca en la legislación, pero bien que cada empresa tiene Ujú. que promover dentro de su propia organización una serie de responsabilidad social corporativa, como puede ser el caso de IBM, que es un Ujú. gigante de la responsabilidad social corporativa, que como tal cumpla con sus valores éticos y con sus más altos estándares, y luego, por supuesto, con la normativa de aplicación. A ver, aquí al final pues hablaremos mucho de normativa, creo que de formación profesional, pero es que no deja cada empresa no deja de ser un legislador propio Exacto. que ha de establecer sus propias normas y que ha de establecer sus propios valores y que ha de ser consecuente con ellos. Muy bien. Y precisamente hablando de estas medidas, otro de los casos, ya que tenéis un enfoque muy aterrizado y muy práctico, como he dicho anteriormente, otro de los casos que uno encuentra a la hora de hacer este scouting, ¿no? Esta búsqueda de casos de uso, es el de una solución llamada HireVue. Y este HireVue es una plataforma que utiliza IA para analizar entrevistas en vídeo, en este caso.
lo cual es cierto que es fundamental examinar cómo se puede proporcionar información clara a los candidatos sobre el uso de la IA en el proceso de selección. Aquí esto tiene que ver con regulaciones de protección de datos como Sí. GDPR, etcétera. ¿Y qué medidas deben tomarse en este caso? Para garantizar la transparencia, uno de los grandes principios de la IA ética, de hecho, para garantizar la transparencia en los procesos de selección. Sí, pues en estos casos de los criterios de selección a la hora a la hora de la evaluación de las entrevistas, como bien dices, la transparencia y la explicabilidad es fundamental. Creo que las personas encargadas de la gestión de recursos humanos, también los responsables de despliegue dentro de las organizaciones, tienen que tener unos conocimientos especializados en inteligencia artificial. Al final, como decía antes, la inteligencia artificial no deja de ser no deja de ser una herramienta, pero ni los que actualmente estamos, bueno, yo no estoy dentro de recursos humanos, no, pero los que al final, los que estamos dentro de las organizaciones, pues las personas encargadas de la gestión de recursos humanos, para ellos y para ellas esta nueva, o sea, esta nueva realidad que estamos viviendo con la inteligencia artificial es nueva como para muchos de nosotros. Entonces, se tiene que hacer una formación específica, pero bueno, la formación, la conciencia, o sea, la formación organizacional, pero luego también la formación específica a estos responsables y los que van a estar al final al pie del cañón, el día a día en la entrevista, pero no solo en las entrevistas, en la gestión de los currículums, que eso luego podemos hacer ejemplos de lo que se hace ahora y lo que se hará dentro de bueno, y lo que se hará con la inteligencia artificial y lo que se hacía hace unos años. Al final lo que se tiene que buscar es que sepan el funcionamiento del sistema de inteligencia artificial, pero eso a través de los requisitos de transparencia y explicabilidad que marca el reglamento de inteligencia artificial para que pueda haber una formación, una concienciación, luego también que no se pueda confiar automáticamente en la propuesta o en la sugerencia que pueda realizar el sistema de inteligencia artificial y sobre todo no perpetuar los sesgos que podamos tener. O sea, decía lo que se hacía hace unos años sin inteligencia artificial y lo que se puede hacer ahora, pero esto no deja de ser algo, o sea, con lo nuevo puede que perpetuemos lo viejo, pero lo típico que se podía decir anteriormente en cuanto a la gestión de un currículum, pues la importancia de la foto, pues bueno, pues de los estudios que se realicen en un sitio o en otro. Al final, el sesgo humano puede estar ahí y sí es cierto que podemos utilizar la inteligencia artificial para paliar estos sesgos que pueda tener el ser humano. Y luego que eso, o sea, si al final muchas veces vemos los retos de la inteligencia artificial, que eso es algo que lo hemos comentado, los retos y riesgos, y lo hemos comentado mucho en el grupo, que muchas veces vemos los retos de la inteligencia artificial, vale, y vemos los retos como, joder, ¿cómo vamos a paliar pues, la gran amenaza que nos genera la inteligencia artificial? Pero también lo podemos ver completamente con el enfoque contrario. Y creo que es algo que es lo que que es lo que se está fomentando en este proyecto y en general lo que se fomenta en Odiseya, que es cómo vamos a utilizar esta inteligencia artificial con un propósito positivo. Es decir, si ahora igual podemos tener algo de sesgo en o sea, a la hora de contratar, a la hora de establecer estos criterios, ¿por qué no vamos a poder utilizar la inteligencia artificial no solo para no perpetuar estos riesgos, estos sesgos, perdón, sino para paliarlos y eso que decimos en muchos casos de, oye, a la hora de gestionar los riesgos en una sociedad, bueno, en una sociedad, en una mercantil o en una organización, pues poder decir, oye, pues ante este reto, ante este riesgo, tenemos que tomar estas medidas de prevención y de proactividad y vamos a cumplir con nuestro código ético. Pues, ¿por qué no utilizar la inteligencia artificial no solo para evitar lo negativo, sino para potenciar lo positivo? Y precisamente tú has mencionado uno de los grandes principios de la inteligencia artificial ética al lado de la transparencia, que es
la explicabilidad, pero esto de la explicabilidad parece paradójico, pero es uno de los grandes desconocidos o está todavía sin explicar esto de la explicabilidad. Entonces, esta pregunta se relaciona precisamente con la explicabilidad de la inteligencia artificial ética. El ejemplo es, por ejemplo, es el sistema de inteligencia artificial de Oracle, Oracle, para los que mi Sí, acento es un poco, perdón, para la gestión del talento en sí, este caso, ya que es crucial esto de examinar cómo se puede proporcionar transparencia, que no están unidos uno con otro, en los algoritmos sí. utilizados, permitiendo auditorías externas, es decir, cómo pueden las empresas asegurar que los sistemas de inteligencia artificial utilizados en la gestión de estos recursos humanos sean comprensibles y auditables por expertos externos. Claro. Lo bueno y lo malo. A ver, yo creo Ajá. que en este caso, haciendo un análisis global o un análisis ya con una perspectiva más amplia, como decías antes, con la vista de pájaro, y aprovechando lo que decía, ¿no? Digamos, de mi trayectoria profesional y dentro de lo corta que haya podido ser de momento, eh, tú miras el tema por ejemplo, de la prevención de delitos en las empresas y llega en 2000, bueno, llega en 2010, pero bueno, en 2015 se ponen las herramientas para paliarlo, cuando ya la criminalidad la criminalidad organizacional y o sea, los crímenes corporativos tenían ya una entidad muy, muy notable, ¿no? Luego llegamos al tema de la protección de datos, que llega, bueno, en 2016 con la aplicación en 2018, en el cual ya pues, recibíamos ya todos los correos electrónicos comerciales, ya teníamos un uso ingente de datos que ha seguido yendo más allá ahora, pero bueno, que ya en 2016 era muy notable y ya veníamos de un, de un lanzamiento, bueno, de un aumento muy, muy sustancial en cuanto al tratamiento de la información. Y sí es verdad que en la inteligencia artificial, bueno, la inteligencia artificial viene de hace tiempo, pero en cuanto al uso general por la sociedad, igual es menor. Bueno, desde ChatGPT se ha aumentado, pero aún así no es un uso, desde mi punto de vista, tan masivo como puede ser el de cualquier otro, o sea, el de la protección de datos, que al final es algo ya casi inherente a la naturaleza humana, ¿no? Pero el hecho de que el reglamento de inteligencia artificial llegue en este momento en el que no hay ese aumento tan masivo, hay gente que lo ve como, bueno, es que en Estados Unidos se está realizando tal, es que en China se está realizando tal y en Europa nos vamos a quedar atrás. Pero yo creo que hay que darle una vuelta a ese enfoque porque al final, si utilizamos la inteligencia artificial de manera completamente descontrolada, yo desde mi punto de vista ya personal, no me meto en aspectos ya macroeconómicos ni nada por el estilo, porque al final no tengo los conocimientos necesarios. Pero en cuanto a lo que tiene que ver con la ética y el cumplimiento normativo, yo creo que es fundamental que tengamos un marco regulatorio específico que nos ayude y que nos potencie en el cumplimiento bueno, no, en el desarrollo de una inteligencia artificial sostenible e hilando todo este rollo que te he soltado con tu pregunta, al final lo que se trata, bueno, ya la propia normativa lo expone, que tú tienes que tener, por un lado tienes que tener un sistema de documentación técnica, por otro lado tienes que tener un registro de las decisiones o el proceso de decisión del sistema de inteligencia artificial, que tiene que haber una transparencia dentro de este sistema que potencie la explicación y que potencie que luego pueda ser revisado tanto por las autoridades competentes o luego, en el caso de poder querer certificarse o sea, certificados externos, certificados internacionales, ISOs, etcétera, que puedan ser auditados. Al final lo que se potencia con esta inteligencia artificial responsable que vamos a hablar de la Unión Europea, en definitiva, viene a ayudar a ese cumplimiento. Creo que el enfoque preventivo y proactivo
que se hace de la normativa, podemos llamarlo corporativa, en sus diferentes áreas, ya sean administrativas, o sea, de naturaleza administrativa, de naturaleza penal. Creo que esta prevención y esta proactividad ayuda a que, por un lado, se pueda acreditar ese cumplimiento, se pueda acreditar, es decir, te ponen la gorra de policía y te dicen, oye, vigila que todo funciona. Y si pasa algo, sé capaz de demostrarlo. ¿Vale? Entonces, Claro. si eres capaz de demostrarlo, también luego eres capaz de participar en esos procesos de auditoría. Y precisamente me has dado pie. No, primero que todo, no es rollo ese, es una elaboración muy apropiada de este tipo de cuestiones que, pues, Vox Populi no tiende a suceder, por lo cual, Borja, te lo agradecemos mucho. En este caso has dicho la palabra vigilancia o vigilar. Sí. Am, en este caso de uso, el de una o el de otra solución llamada Humanize o humanizar. Humanize Sí. utiliza análisis de datos para mejorar la colaboración y el bienestar en el trabajo. Es decir, equilibra una recopilación de datos para mejorar el ambiente laboral con el respeto a la autonomía y privacidad de los empleados. ¿Ok? Entonces, ¿cómo casamos eso? ¿Cómo se puede implementar? ¿Cómo se hace una IA que mejore el bienestar de los empleados sin crear un ambiente de vigilancia excesiva? Es una pregunta compleja porque al final yo creo que el equilibrio y estás un poco ahí en un slackline, ¿no? De que Ajá. estás intentando encontrar el equilibrio y creo que es peligroso. A ver, yo creo que hay iniciativas muy buenas, pues como puede ser esta, como puede ser proteger a, yo que sé, a menores en un colegio. Pero claro, por ejemplo, lo que se identifica como práctica prohibida, pues tú puedes Ujú. querer utilizar la inteligencia artificial pues, para prevenir supuestos de acoso, supuestos de, o sea, de acoso escolar o lo que sea. Y claro, la iniciativa y el objetivo vamos, encomiable, pero está ahí la frontera con el tema, bueno, de la protección de datos y sobre todo al final el mal uso que se le pueda dar. Entonces, encontrar por un lado, lo que hablábamos antes, volvemos a lo que decíamos antes. No tenemos que ver el uso de la inteligencia artificial desde un punto de vista tan catastrófico como decir, oye, pues es que va a ser esto un gran hermano a lo bestia, sino intentar potenciar lo positivo. En cuanto a la promoción bueno, la promoción de entornos laborales óptimos y que luego, pues bueno, luego se puede hacer una promoción, pues hay que adecuar un poco también la necesidad de ese tratamiento de los datos a la actividad de la organización. O sea, es decir, ver hasta qué punto podemos llegar a ese objetivo siendo lo menos invasivo posible. Es que ahí también tendríamos que ir un poco al grano a ver qué datos se tratan, para qué se tratan, que claro, no hacer un seguimiento constante, porque al final eso, pues lo que decía, nos convertimos Claro. aquí en un gran hermano, pero, pero intentar ir un poco ahí al detalle para, sobre todo también, no solo para hablar del reglamento de inteligencia artificial, sino hablar Ujú. de la privacidad desde el diseño y la privacidad por defecto. O sea, es decir, al final tratar el menor de los datos posibles en la prestación de los servicios. Es decir, es realmente imprescindible ese tratamiento para la gestión de los recursos humanos de la empresa. Pues ahí, en esa pregunta, digamos que estaría o sea, la respuesta a esa pregunta, pues Sí, estaría luego la otra, la respuesta a la pregunta que me planteas. de hecho, exactamente. Bueno, y en este caso, con esta pregunta final que tenemos, Borja, em, toca, de hecho, como es natural que suceda, toca con otro de los grupos de investigación, de hecho, con al cual yo participo, que es el Mm. 2.1 Profesiones del Futuro. Precisamente, es decir, se aborda este principio de la inteligencia artificial ética conocido como Human in the Loop o humano en el ciclo, por decirlo así. Es decir, un humano siempre
estando precisamente en ese ciclo de conocimiento, de implementación, diseño, Sí, etcétera, y de supervisión, lógicamente. Es el caso de SAP Success Factors. Este es un caso de uso que utiliza la inteligencia artificial para apoyar decisiones en recursos humanos. Eh, es decir, ¿cómo pueden las empresas integrar la inteligencia artificial en los procesos de recursos humanos de manera que complemente y no reemplace el juicio humano en la toma de decisiones? claro. Es que otra pregunta difícil que me lanzas. No, pero es una, ese sí que es uno de los grandes retos de la inteligencia artificial. Al final, lo hemos visto, ya no hace falta que sea en la gestión de los recursos humanos. Yo hablo de mi, Ujú. de mi perspectiva profesional, o sea, en el día a Sí. día. Al final, las herramientas de inteligencia artificial, la evolución que han tenido, hablo de las generales, de los modelos frontera, de inteligencia artificial generativa. El gran avance que han tenido en este corto periodo de tiempo nos hace en muchos casos confiar en exceso en los resultados que puedan generar, ¿no? Con lo cual, uno de los grandes riesgos que tenemos y que tenemos que estar en el día a día, en parte a través de la formación y en parte a través del control, es evitar esa confianza automática. Eso también, bueno, evidentemente lo pone en el reglamento de inteligencia artificial, lo que se tiene que preservar, potenciar, defender y, en definitiva, ser capaces de acreditar y sostener en el tiempo es el poder de supervisión humana. El poder de supervisión humana que desde un punto de vista organizacional puede estar regularizado, protocolizado para que se valide el resultado por la supervisión humana, pero que eso es algo, bueno, normativo, que ya antes, por ejemplo, también en el caso de protección de datos se existía, ¿no? Pues el derecho de oposición a ser objeto de decisiones automatizadas, pero ya no solo hablo de lo normativo, es decir, tiene que haber una supervisión humana, ok, pero luego también también lo dice la normativa, tiene que haber una formación a esas personas responsables, pues al que decía antes yo de que estaba al pie del cañón en la gestión de recursos humanos, a evitar la confianza excesiva y la confianza automática en los resultados que genera la inteligencia artificial. Cada vez será más difícil, porque cada vez esos sistemas de inteligencia artificial funcionarán mejor, cada vez serán más precisos y cada vez tendremos ahí sí un riesgo y ahí sí un reto, doble check, pero ese doble check siendo minucioso, es decir, yendo a una revisión mm, de verdad, podría decir, ¿no? Pero una revisión, o sea, no es decir, vale, ok, lo valido, no, sino una revisión de esto por qué, cuál es el proceso que se hace para llegar a esta conclusión, cuáles serán los datos de entrada, y cuál es la información de salida. Entonces, para poder generar ese control que en definitiva luego puede ser necesario para que luego no se vaya desviando de manera desintencionada el funcionamiento de ese sistema de inteligencia artificial. Pues Borja, en una sola entrevista de unos cuantos minutos, de hecho, hemos tocado humano en el ciclo, hemos tocado privacidad, hemos tocado transparencia y hemos tocado explicabilidad. No está nada mal, Borja. Gracias, de verdad. Bueno, Pero es que todos los sí, caminos llevan a esto, yo creo. No es, ese es el ciclo, no es exactamente. un... Sí, Exactamente. sí, sí, no, al Entonces, final no, no. ujú. Perdón, perdón. No, Sí. no, para nada, adelante. No, no, que decía que al final, cuando planteas desde un primer momento, es decir, vale, la inteligencia artificial, vamos a aterrizarla en una organización. Al final, lo que decíamos, ¿no? Los retos, pero los aspectos clave dentro de esa implantación, evidentemente.
los que has comentado, ese círculo, pero sobre todo esa transparencia, esa explicabilidad, ese humano en el círculo, o sea, humano en el ciclo, pero humano en el centro, Ujú. es fundamental para defender nuestra propia posición, o sea, es decir, para que luego la IA nos sirva a nosotros y al final no seamos nosotros quienes sirvamos a la IA, eh, y que esa herramienta sea verdaderamente útil para la consecución de nuestros objetivos. Perfecto, muy bien. Y Borja, finalizando, uno de los, estáis con el segundo entregable, entiendo, ¿alguna pincelada Sí. o del primer entregable que le quieras contar al público del podcast? ¿Alguna pincelada de lo que habéis entregado? ¿Alguna conclusión de esas, a lo mejor, con las que no os habéis encontrado antes? Sí, pues a modo bueno, de conclusión, yo creo que va en la línea de lo que hemos podido estar hablando, de lo que hemos podido estar Ujú. hablando en este podcast. El uso de la inteligencia artificial de manera responsable, como decía antes, o sea, al final aterrizamos en esos aspectos, pero luego también en otros aspectos, bueno, los que hablábamos de la explicabilidad, etcétera, pero luego también en el aumento de los riesgos de no discriminación como uno de los retos a plantear, la equidad o la igualdad en el acceso a las oportunidades ya dentro de la promoción interna de la empresa. Y en definitiva, todos esos casos de uso que podamos descubrir a raíz de los cuestionarios, a raíz de nuestras investigaciones, a través de las diversas fuentes, poder establecer unos dogmas y bueno, que esto ya será fruto del siguiente entregable para poder implantar en las organizaciones y exponer una serie de principios éticos inamovibles, como decíamos, o sea, al final dentro de los valores éticos de las empresas y de los códigos éticos, en todos ellos está la no discriminación, la promoción de un espacio que sea en el que poder fomentar una carrera profesional y unas relaciones laborales desde un enfoque, bueno, pues centrado en el bienestar, centrado en ellos, con una igualdad de oportunidades, que se pueda presentar un entorno laboral, bueno, pues respetuoso, bueno, evidentemente con los derechos humanos, pero en el que se pueda potenciar una conciliación de la vida laboral y familiar. Todas esos retos en positivo que se tienen en las organizaciones, que la inteligencia artificial pueda servir para contribuir, bueno, como uno de los elementos fundamentales para contribuir a la consecución de estos objetivos. Entonces, pues bueno, a raíz de los resultados que estamos obteniendo y que seguiremos obteniendo, poder hacer un análisis más completo y poder hacer un framework, digamos, de los principios éticos que han de cumplirse en todo caso. Ok, muy bien. Excelente, Borja. Pues esta es la primera entrevista para el grupo 2.2, uso de la inteligencia artificial en los recursos humanos, y ya estaremos en un futuro cercano viendo la evolución de vuestros entregables y a ver qué más información vais encontrando que realmente y posiblemente vaya a sorprender a muchos. Borja, muchísimas gracias y un saludo a todos los miembros del equipo 2.2 de el google.org Odisea Digital Futures Project. Mil gracias, Frank, y nos vemos en la próxima. Hasta la próxima. Buenas noches.